Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva reacción y el día de hoy veremos un vídeo, valga la redundancia, de The Little Template que se titula Thrawn, el personaje que salvó a Star Wars. Como ya sabréis algunos, Thrawn es mi personaje favorito de toda la saga, así que es interesante ver lo que va a decir este youtuber para ver si coincido con él o no, porque en mi opinión de momento el título es bastante sugerente. Así que nada, vamos a verlo. Son 9 minutos, intentaré aquí tampoco, no intentaré alargarlo mucho para que no se haga muy pesado. Y ya sabéis, como siempre, los que queráis enviarme alguna reacción que queréis que haga, pues me entráis al link del Discord que os dejaré en la descripción y ahí vais poniéndome las sugerencias. Así que sin más dilación, empecemos a verlo. Darle aquí en automático HD y vamos para allá. Como ya muchos sabrán, las primeras películas que se hicieron de Star Wars fueron los episodios 4, 5 y 6, y se les conoce como la trilogía original. En un principio, el episodio 4 simplemente se llamó Star Wars. Ya tiempo después le cambiaron el nombre oficialmente a Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. Con respecto a la segunda y tercera película, desde el principio les colocaron los títulos que siguen vigentes a día de hoy, Ujú. respectivamente El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Aunque no llevaban la numeración de Star Wars 2 y Star Wars 3, la gente sabía que eran la continuación a la historia que comenzó en la película de 1977. Oh, Sin correcto. embargo, algo extraño pasó cuando se estrenó El Imperio Contraataca. Al ser tan solo la segunda de las únicas dos películas que existían para ese momento, el público más atento se llevó una sorpresa cuando comenzaron a verla, porque apareció el texto Episodio 5, confundiendo a Mm, quienes lo notaron. ¿Acaso existen otras tres películas de las que nadie se enteró? Afortunadamente, un artículo Eso de no la lo revista sabía Time yo. en esa época brindó una respuesta. Resulta que George Lucas, el creador de Star Wars, tenía planeado hacer tres trilogías de películas, y había decidido comenzar por la del medio. Ya luego llegarían las películas del 1 al 3 y del 7 al 9. Una Que alguien me confirme en los comentarios, yo esto no lo sabía. Yo pensaba que por aquella época que lo de los títulos de episodio 4, 5 y 6 se los pusieron una vez salieron las precuelas. Yo pensaba que cuando se estrenaron en cines, pues llevaban obviamente Star Wars al principio, no nada de Una Nueva Esperanza, pero luego sí era Star Wars El Imperio Contraataca y Star Wars El Retorno del Jedi. No sabía que en esa época pusieron lo del episodio 5 y 6. No sé, ya digo, no, ese dato no lo tengo, así que si alguien lo sabe, que me lo confirme o lo desmienta. Una vez que la trilogía del medio concluyó en 1983 con Episodio 6 El Retorno al Jedi, los fans no podían esperar por conocer las otras dos trilogías que faltaban por hacerse. Para hacer esa espera más llevadera, habían salido cómics, libros y alguna que otra animación. Ujú. Aunque, a diferencia de las tres películas, estos trabajos no fueron hechos por George Lucas. No, Él tan claro. solo dio luz verde para que se realicen. Eso sí, había una regla. Este contenido ajeno a las películas tenía estrictamente prohibido explicar cosas del estilo cómo fue que Anakin se convirtió en Darth Vader, quién fue la madre de Luke y Leia, cómo fue que la República se Sí, hubo transformó en el Imperio, restricciones, cómo fue claro. que Palpatine se convirtió en el Emperador, y más preguntas que se quedaron sin respuesta en la trilogía original. Esas limitaciones se debían a que el mismo creador quería responder a esas interrogantes en futuras películas. Es que es increíble, o sea, imagínate ver Star Wars en el 77, y cuando sales del cine te quedas con la duda sobre en qué consistió realmente la Guerra de los Clones, solo para que no obtengas una respuesta exacta sino hasta 25 años después, Mm. precisamente en la película Episodio 2 El ataque de los clones. Lamentablemente para George Bueno, aunque ya se abordaron, tengo entendido que se abordaron ciertos elementos no directamente relacionados con lo que se vio en las películas, pero sí había referencias en los cómics de lo de la República y todo aquello. O sea, digamos que no abordaron el momento inmediato en el que el imperio surgió, pero sí pusieron bastante contexto. De hecho, George Lucas ya tomó algunos elementos como Coruscant, etcétera, para su trilogía de precuelas. Pero sí que es cierto que no tocaron mucho este tema. Lucas, los fans de la época no iban a ser tan pacientes. Ya para finales de los años 80 se estaban notando algunos problemas. Los cómics de Star Wars dejaron de salir, dejaron de publicarse libros, y los pocos que sí salieron estaban o centrados en Han En la época Solo o en oscura, Lando, ¿no? o era una historia con toques de incesto debido a que el libro en cuestión fue publicado antes de que se supiese que Luke y Leia eran hermanos. Las animaciones El de El Ojo de la Mente es un cómic bastante, bastante perturbador, pero es que salió justo después del episodio 4. Claro, como dice el autor del vídeo, todavía no se sabía nada de eso de Luke y Leia, entonces es como... sí hay cosas raras ahí, como por ejemplo hay una parte que es buenísima en la que Leia y Luke se disfrazan de imperiales y para evitar que los descubran, Luke le mete una bofetada a Leia para disimular.
también habían finalizado. Machista. Esta época de escasez de contenido es referida por algunos fans como los tiempos oscuros, Ahí está. tiempos donde nadie sabía qué iba a pasar con la franquicia. Era como, sí, el juego de rol que acaban de sacar está bien, gracias, pero ¿cuándo se estrenarán las películas que faltan? Y videojuegos también Tiempos sacaron. oscuros están por venir. Tiempos muy oscuros. ¿Quién sabía si por culpa de los tiempos oscuros, Star Wars dejaría de ser importante? Y que cuando George Lucas sacase sus películas precuela, resulten en un fracaso en taquilla debido a que los alguna vez fans de Star Wars Ya no decidieron habrían. irse a prados más verdes hace mucho tiempo. Así que algo debía hacerse. Es aquí cuando Bantam entra en esa historia. Bantam es una editorial, y consiguió hacer un trato para publicar una trilogía de libros cuya historia ocurriría después de las 3 películas que ya habían salido. Como continuación Así, directa. contactaron al escritor Timothy Zahn para que se encargue de esta nueva trilogía. Cásate conmigo, El primer Timothy. libro se publicó en mayo del 91, Heredero del Imperio. Le seguirían El Resurgir de la Fuerza Oscura y La Última Orden. A estos 3 libros se les conoce como la trilogía de Tron. ¿Y de qué trata la historia? O de Heredero del Imperio o de la Nueva República, mejor dicho. Creo que salió con el título de Trilogía de la Nueva República. Han pasado algunos años de la muerte del emperador. Leia y Han se casaron. Ben Kenobi se comunicó con Luke para despedirse. Le dijo que no podía postergar más lo que le aguardaba después de la vida. Ahora la galaxia está regida por la Nueva República desde Coruscant. Sin embargo, las cosas no iban a la perfección. Los líderes de la Alianza Rebelde, más temprano que tarde, entendieron que dirigir a un grupo rebelde no es lo mismo que dirigir una república. Un gobierno. Una nueva república carente de caballeros Jedi que puedan protegerla. La muerte del emperador no desmanteló el imperio. A pesar de que la cabeza de la pirámide había caído, los remanentes imperiales seguían allí afuera, esperando para atacar y recuperar el control de la galaxia. Ahora con el gran almirante Thrawn al mando. Desde el principio de la trilogía, el autor consigue dejar en claro que Thrawn va a ser un villano distinto a lo que se había visto antes en la saga. Thrawn es un estratega, un genio, un líder que mantiene la lealtad de las fuerzas imperiales gracias a su inspiradora inteligencia en lugar de usar el miedo. Pronto, Y sí y no. A ver, sí que es cierto que Thrawn tenía unos métodos mucho más enfocados en en hacer que sus subordinados entendieran el por qué hacía las cosas. Recuerdo una ocasión, creo que es en el primer libro, en el que atrapan a Luke con un rayo tractor y Luke hace una maniobra, no recuerdo qué hace, si lanzar un torpedo o algo para despistar, y consigue liberarse. Y entonces Thrawn baja con Peleon y Rook a hablar con los responsables, ¿no? De los rayos tractores, con el encargado de ese rayo tractor en cuestión. Y el otro ya estaba como temblando de miedo, como diciendo, bueno, en el Imperio estas cosas se pagan con la muerte. Pero Thrawn le preguntó que por qué, porque creo que la nave de Luke se había conseguido escapar porque al lanzar el torpedo, el que estaba manejando el rayo tractor atrapó al torpedo en vez de la nave y luego no pudo recuperar el agarre. Entonces Thrawn le preguntó que, a ver, explícame por qué has fracasado. Y el otro le dijo, bueno, porque pensaba que esto, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y Thrawn, después de escucharle, le preguntó si no le habían enseñado a lidiar con este tipo de situaciones y el otro le dijo que no. Y Thrawn le dijo, ok, no pasa nada. Pero mandó que Rook matara al oficial a cargo, o sea, al superior, por no haberle enseñado esas cosas. O sea, se comporta justamente, pero no deja de aplicar ciertos métodos que son horribles. Igual que también, no me acuerdo el nombre del planeta, que tenía como un escudo, infiltró una nave y la bombardeó. Bombardeó la ciudad para que retiraran el escudo y pudiera conquistarlo. O sea, tenía métodos. O sea, era imperial, era villano en ese sentido. Ahora en el canon ya le han dado como un trasfondo un poquito más de héroe trágico, pero en Legends tenía su genio, Thrawn. O sea, era mucho más villano que ahora. Tron comenzaría con un gran plan para acabar con los rebeldes y recuperar así el control total de la galaxia. Dije la palabra rebeldes porque Tron se niega a reconocerlos como Nueva República. Claro. Su plan comenzó en el planeta Mirkr, para tomar de allí Ese algunos es. Ysalamiri, unas criaturas con un poder muy especial que iban a servir para su plan. Esto es clave. Luego de haber conseguido algunos, visitó el planeta Wayland, donde sabía que el emperador dejó una bóveda llena de objetos preciados que estaba siendo cuidada La carita esa de auténtico cine. por Yoru Sabaoth, un maestro Yoru Jedi, Sabaoth. quien al ver a Tron y a su equipo imperial no dudó en atacarlos, pero falló. Era como si Tron y su personal tuviesen una especie de escudo Los invisible. Ysalamiri. Tron le mostró a Yorus que en sus espaldas tenían unos Ysalamiri, una criatura que tiene el poder de repeler la fuerza. Ahora que podían conversar, Tron le propuso Bueno, más que repeler, anulaba la fuerza en un radio concreto. No me acuerdo cuánto era. 3 metros o 2 metros en circunferencia alrededor del Ysalamir.
Pero esa parte está interesante, sí. Puso a Yorus que trabaje para él a cambio de poder, pero Yorus no estaba interesado en controlar millones de vidas cuyos rostros no puede ver, así que Tron cambió de enfoque. Le propuso que si se unía a él, Tron le entregaría Le dos iba Jedi a para los que hijos pueda de Leia. entrenarlos, Luke y Leia, con el extra de que Leia estaba embarazada. Bajo este acuerdo, Yorus aceptó trabajar para Tron. Poco después, el capitán Pelion, quien era lo más cercano a un segundo al mando, justo debajo de Tron, Un se crack. acercó al gran almirante para recomendarle que no debería hacer tratos con Yorus. Por la breve conversación que tuvieron en Wayland, ese tal Yorus no parecía Yo estoy pensando, digo, le queda muy poco de vídeo y solo está resumiendo. Bueno, veremos. Está yendo como muy concreto en el primer libro. A ver si se aborda el título. estar al 100% en lo que a facultades mentales se refiere, pero Tron le respondió contándole algo que ocurrió antes de la Guerra de los Clones, antes del Imperio. El Por viaje. aquellas épocas, un grupo de caballeros Jedi fueron enviados en una nave con la misión de extender los dominios de la República. Para ese Correcto. punto, Palpatine ya había determinado que acabar con los Jedi era necesario para sus intereses, así que aprovechó esa oportunidad para destruir aquella nave y que parezca un accidente. Yorus era uno de los tripulantes de dicha nave. El Yorus Sabaoth que conocieron en Wayland es un clon, Sí. y esa no sería la última vez que se iba a mencionar la clonación en los libros. Así comienza Heredero del Imperio. El solo hecho de que digan que Han Solo y Leia tendrían hijos te dejaban en claro que este libro no sería Historia de Relleno número 47, donde aparece un villano sin importancia y que los héroes derrotan después de algunos capítulos y listo, todo vuelve a la normalidad y nadie aprendió nada. Era una Ese no iba a ser continuidad. el caso con Heredero del Imperio. Se trataba de una historia que iba a traer cambios a los personajes. Además, las menciones sobre clonación te hacían creer que finalmente se explicaría todo sobre la Guerra de los Clones. Y si a eso le agregamos un villano muy distinto a lo que se había Buenísimo. visto anteriormente, obtenemos las características que permitieron que el libro reciba el mejor tipo de publicidad que existe, la Fue un recomendación boca a exitazo. boca. Lo mismo con los otros dos libros de la trilogía. Estas entregas se sintieron como un episodio 7, 8 y 9. En sí. cosa de nada, Heredero del Imperio alcanzó el primer lugar en la lista de bestsellers del New York Times. Pero ¿cómo fue posible que a Timothy Zahn le permitiera Por eso mucha gente considera esta trilogía de libros como las verdaderas secuelas. Porque continúan de una forma magistral lo que se vio en el episodio 6 y dando un villano distinto, como ha mencionado el autor del vídeo, a lo que estábamos acostumbrados. Porque en la trilogía original eran Vader, que era un Sith, y Palpatine, que era también otra figura, otro Sith, que era el que gobernaba el imperio, pero ninguno de ellos era como un estratega. Entonces, enfrentarse a un señor de la guerra más que a un político o un cyborg, pues le da un poquito más de sensación de riesgo a la Nueva República. O sea, se están enfrentando a alguien que es literalmente Sherlock Holmes y está aglutinando todas las fuerzas que quedan de los imperiales. Entonces, esa sensación de peligro es constante a lo largo de las 3 novelas. Y si luego sumas la amenaza del Jedi loco, de Jorus Kvaoth, y los Isalamir, que evitan que alguien pueda usar la fuerza, dices, los protagonistas están perdidos. Y luego además, no sé si lo va a mencionar porque tampoco viene mucho a cuento, pero aquí fue cuando apareció Mara Jade, Talon Karrde, o sea, es personajazos súper, súper interesantes a los que luego ya se les fue dando más desarrollo. Pero casi todos los personajes que aparecen en esta novela, en esta trilogía en concreto, son carismáticos y están muy bien hechos. O sea, Timothy Zahn escribe muy, muy bien. establecer que Leia y Han Solo iban a tener hijos? ¿Cómo es que siquiera le permitieron hablar sobre los clones? Lo que ocurrió es que el autor nunca explica detalladamente qué es la Guerra de los Clones. Esa sí era una restricción que le habían impuesto. Sí. Así que él nunca fue más allá de ese límite. Veamos, a lo largo de la trilogía no son pocas las ocasiones donde algún que otro personaje menciona la Guerra de los Clones, pero nunca definen, por ejemplo, quiénes son los bandos en dicha guerra, Ajá. por qué los clones luchaban o para quién, con qué objetivo. Solo se limitaban a declarar que no querían una segunda Guerra de los Clones. Pero fuera de casos de ese estilo, Timothy Zahn no tuvo grandes restricciones sobre lo que podía ocurrir o no en su Cuando trabajo. se le da El libertad. éxito de los Ujú. libros llegó a tal nivel que la editorial Bantam siguió sacando más historias, esta vez con otros autores. Por ejemplo, la trilogía de la Academia Jedi, Muy buena la también. trilogía de Corellia, la trilogía de la crisis de la Flota Negra, la trilogía tengo de la guerra de pendiente. los cazarrecompensas. Muy Y no nos buena olvidemos también. de la duología de Tron. Un par de Buenísimo. libros escritos también por Timothy Zahn, donde aparentemente el gran almirante Tron había regresado después de muchos años para ejecutar un plan con el cual los remanentes imperiales esperaban conseguir el control de la galaxia. Todas estas Aunque creo que eso es como 10 años después de esta trilogía. Muy buenas también la duología de la mano de Thrawn y la de la Academia Jedi. Sobre todo recomiendo mucho esas dos. historias nacieron a partir de la semilla que dejó el éxito de la trilogía de Tron. Poco después de que Disney comprara Star Wars, ellos establecieron que todos los libros y cómics que habían salido antes dejaban de ser canon y recibirían la etiqueta de leyendas para diferenciarlos de los posteriores libros que sí serían canon.
Aquella decisión convirtió a Thrawn en un personaje no canónico, hasta que salió Star Wars Ahí Rebels, está. serie Ujú. creada luego de la compra de Disney, 2016, donde, para sorpresa de creo. los fans, apareció el gran almirante Thrawn. Pero eso no fue todo, sino que el autor, Timothy Zahn, fue encomendado para escribir no una, sino 2 trilogías enfocadas en el personaje. Correcto. Esta vez en libros que sí formarían parte del canon. Todo lo que acabas de La trilogía de Ascendencia, que es la que está enfocadas en el personaje. Esta vez arriba, la trilogía de Ascendencia, estos, y la trilogía de Thrawn en el Imperio, que se va intercalando con los episodios de Rebels. Por ejemplo, aquí está Alianzas, sucede justo después de la tercera temporada de Rebels. Luego aquí va el principio, en medio de estas dos novelas, viene el principio de la cuarta temporada de Rebels, viene luego el libro, el último libro de la trilogía de Thrawn, Traición, y luego, después de este, es la última temporada, los últimos episodios de la serie animada. Muy buenos, también los recomiendo. en libros que sí formarían parte del canon. Todo lo que acabas de escuchar en este video es el motivo por el cual se mostró tanto apoyo y tanta emoción al ver que este personaje iba a aparecer en la serie live action de Ahsoka. Pero Claro. Template, yo quiero leer la trilogía de Tron. ¿Qué debo haber visto para entender la lectura? Sería suficiente con haber visto los episodios 4, 5 y basta. 6, igual que los fans de la época. Con solo esas 3 películas es más que suficiente para entender los libros. Pero si ya los has leído, dime, ¿qué opinas de la trilogía de Tron? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios. Crítica constructiva explica cómo fue el proceso de... El autor del vídeo explica cómo fue el proceso de crear a Thrawn, ¿no? De por qué se creó y con qué expectativas se recibió, pero no veo unos argumentos sólidos que respondan a la pregunta que pone en el título. O sea, bueno, más que pregunta al tema que plantea, ¿no? El personaje que salvó a Star Wars, ¿por qué? Lo menciona un poco al principio, cuando habla de los tiempos oscuros, que es como se conoció la etapa de Legends en las que hubo menos cantidad de materiales, pero y diciendo que fue y que tomaba elementos de la trilogía original y hacía como una continuación, pero luego es ya un resumen de las novelas. Me ha faltado un poco más profundizar ahí, pero ya lo digo yo, o sea, Thrawn salvó a Star Wars en el sentido de que le dio un... ¿Cómo decirlo? Como que abrió las puertas a nuevas historias después del episodio 6. No solo que abriera las puertas porque ya había materiales, sino que aglutinó todos los elementos que hacían que las películas de la trilogía original hubieran sido tan bien recibidas y los llevó hacia nuevos horizontes. De esta nueva trilogía. Perdón, porque como he dicho, planteaba la idea eso de qué pasaría si después de conseguir toda la paz que iban buscando los rebeldes, la alianza en la trilogía original, qué pasaría si una vez conseguido eso se presentase alguien haciendo el papel contrario. O sea, es como para este punto de la historia de Heredero del Imperio los papeles están invertidos. La Nueva República es como la que manda hasta cierto punto porque todavía hay sistemas que no controlan, pero son ellos los que tienen el poder, entre comillas, mientras que los imperiales son los que se dedican a sabotear sus intentos. ¿Y qué pasaría si entre las filas de esos imperiales está un alienígena, el único alienígena que se dice además, que llegó al rango de gran almirante y que además es un genio de la táctica militar y que no se equivoca, que no se equivoca nunca? Entonces dices, ¿cómo van a conseguir los protagonistas vencer a este personaje? Que además es carismático, te encanta cuando cada participación suya pues es una maravilla. Y dices, claro, es una amenaza muy distinta a lo que se había visto en la trilogía original. Y entonces planteando esta idea de que se pueden ir sacando conflictos nuevos, pensando un poquito y sin contradecir nada de lo que se contó en las películas, pues te das cuenta de que gracias a Heredero del Imperio, más escritores y el propio George Lucas y compañía se dieron cuenta de que, oye, que hay potencial para seguir sacando historias y que a la gente le gusta, como se demostró, o sea, fue un éxito de ventas. Todos los libros de este señor fueron un éxito y siguen siéndolo. Entonces, la gente lo que demostró con ese recibimiento es que querían más historias de ese estilo. La franquicia no estaba muerta, todavía había un montón de posibilidades en el horizonte para seguir contando las aventuras de los personajes que habían llegado a calar tanto en los fans.
y que era simplemente, pues eso, dar luz verde a esta clase de genios, como Timothy Zahn, para hacer historias. Entonces, por eso Thrawn salvó Star Wars, porque fue el impulso que dio, o sea, fue el impulso sí que motivó a más escritores, a más historias, a seguir desarrollando los acontecimientos de la trilogía original. Y por eso, por lo excelente que es esa trilogía de Heredero del Imperio, es por lo que mucha gente lo considera las verdaderas secuelas de Star Wars. Es que están concebidas como 3 películas, 7, 8 y 9. Es, es una maravilla. Porque además, al plantearte los personajes, por ejemplo, de Mara Jade o de Talon Karrde, luego introducen también el tema este de la flota negra, de los clones, porque hay clones, Thrawn consigue unos cilindros Sparty de clonación, y también se abre la posibilidad de, oye, hay más bases imperiales de la época de Palpatine escondidas por la galaxia con sus propios planes de contingencia, entre comillas, y que cualquier señor de la guerra, cualquier almirante o cualquier imperial que los encuentre, pues puede poner en peligro a la nueva república usando los recursos que encuentre. O sea, va sembrando como ideas para poder seguir desarrollando historias. Entonces, yo por ahí iría en ese sentido de por qué salvo a Star Wars Thrawn. Y porque es un personajazo, de verdad. Y los que hayáis leído Heredero del Imperio, pues estaréis de acuerdo conmigo. Y los que no lo hayáis hecho, os animo a que lo hagáis, porque no os va a decepcionar, de verdad. O sea, una vez lees Heredero del Imperio, dices, deberían haber sido así las secuelas de Star Wars. Pero bueno, buen vídeo. Ya digo que me ha faltado un poquito más que se centrara en el tema del título, más allá de, de dar detalles de Heredero del Imperio, sino un poquito una serie de puntos. Me hubiera gustado una serie de puntos que, como digo, ya he ido mencionando aquí de los tiempos oscuros, pero me ha faltado un poquito más de profundidad. Aún así, buen vídeo, ya sabéis, siempre dejo los links a los vídeos originales en la descripción. Gracias a Little Template por el vídeo y nada, a vosotros por verlo. Ya sabéis, si queréis que reaccione a algún otro, me lo dejáis por el Discord, que lo tenéis en la descripción, y yo lo revisaré y tarde o temprano lo miraré, ¿veis? Tengo aquí un montón de vídeos guardados en una lista de reproducción para seguir reaccionando. Así que nada, gente, muchas gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis, like, suscripción. Vamos a ir dándole un poquito de caña a este canal. Y nada, nos vemos en la próxima. Chau, chau.